poiesis del anciano. Primero, el porqué de la clase. Porque cada vez hay más viejos. En la década del 70, fíjense que la pirámide poblacional había sobre todo niños, y lo que se está sucediendo es que la pirámide se está invirtiendo. Cada vez va a haber más viejos. Por lo tanto, tiene más importancia estudiar a los viejos. Este reporte de la OMS no se ha vuelto a repetir, por eso es que no les puedo traer otra parte de este del 2007, en el que señalan la anemia por grupos poblacionales, de la que todo hoy día, fíjense que en países desarrollados el promedio es 12% y en países no desarrollados casi 50%, bastante más, unas 3 veces más. Esta es una encuesta de los ricos del Estados Unidos, donde evaluaron la anemia, que se ha ido repitiendo a lo largo de los cada 5 años, lo hacen en viejos, y para ello se encuentra en Estados Unidos que entre el 10 y el 11% de los viejos mayores de 65 años tienen anemia. Y la edad aumenta, la proporción aumenta cuando la edad es por encima de los 85 años, hasta el 20%. Eso es lo que sucede en Estados Unidos. Esta es una gráfica de un estudio italiano, donde van a observarse que mientras más edad, más anemia hay. En el Perú, la última vez que se evaluó fue en el 2011. El Estado peruano hace estas encuestas, cada año elige qué cosa se va a evaluar. En el 2011, la Estadística Nacional dice que teníamos con anemia severa, pocos casos, pero anemia de 17%. Uno podría pensar, no estamos lejos de lo que nos dicen los países desarrollados, 12%. El asunto cambia cuando se evalúa la población hospitalizada. Allí, entre los viejos hospitalizados, es mucho más alta que lo que se reporta a nivel mundial. Recuerden que les presenté que decía 45%. En algunos sitios del Perú, en algunos hospitales, llega hasta el 76%. Con esto, ¿qué quiero decir? 3 ideas. 1. Mientras más viejo se es, más probabilidad de tener anemia. 2. En el Perú es mucho más probable la anemia en un viejo hospitalizado que en un viejo en su casa. La velocidad en la que se instala la anemia en un viejo que está hospitalizado es más o menos rápida. Se instala en menos de 10 días. Es bastante rápido. Un viejo puede estar hospitalizado el 1 de diciembre con 12 de hemoglobina y ya para el 10 ya va a tener 11 de hemoglobina. Este es uno de los tantos estudios que se hacen, tesis con buenas intenciones. Obviamente no tiene un peso estadístico significativo, pero de esta me llamó la atención el que el autor pudiera identificar que la anemia no necesariamente se relaciona con el peso, con la apariencia. No puede pensar que un flaco tiene más tendencia a ser anemia que un gordito. Cuando lo ve al viejito gordito, no. Este paciente, este estudio encontró que la anemia se asocia con el sobrepeso. También otra peculiaridad de este estudio, que se repite no solo aquí en esta pequeña tesis, sino en otros estudios, es que la anemia tiende a ser más frecuente en viejos que en viejas, a partir de los 60 años. Hay varias razones detrás de eso, pero también esa diferencia. Más o menos la proporción
él encuentra 40% para varones, mientras que mujeres es la mitad. Pero recuerden que esto es un grupo de hospitalizados. La diferencia que hay entre el grupo de viejos ambulatorios no hospitalizados no es tan marcada como el otro. En este otro estudio pretende encontrar a qué se debe a las características de la anemia en los viejos. Fíjense, cuando está hospitalizado, la anemia en mayores de 65 años, fíjense que en ambos estudios alcanzados son estudios hechos en poblaciones hospitalizadas. Fíjense que es muy grande la proporción para esos estudios gringos de anemia en viejos hospitalizados, de 48 y 60% respectivamente. Este estudio fue más o menos importante, es nacional, es bien viejo, pero en él se destaca la prevalencia de anemia en viejos de Lima metropolitana, a diferencia del resto del Perú, que se supone que los viejos de Lima metropolitana deberían estar mejor. Estamos casi igual que el resto del Perú. Un tercio de los viejos, tanto hombres como mujeres, tienen anemia. Y de aquí destaca otra peculiaridad. Esta anemia de los viejos suele ser ferropénica, con más frecuencia. Y la anemia ferropénica en los viejos no suele venir, como ayer han visto en la clase con el doctor Ruiz, con valores microcíclicos. La anemia ferropénica en el viejo rara vez viene con valores pequeños. Este estudio, también antiguo, no se ha podido repetir nuevamente porque fue con financiación de la OPS. Era para evaluar cuánto costaba tratar un paciente con anemia. Se encontró que en ese año, más o menos, tratar un paciente con anemia ferropénica, es decir, hacerle su prueba de hemoglobina y darle el sulfato ferroso y algo de soporte, le costaba al Estado peruano más o menos 116 soles, que multiplicado por la prevalencia de anemia de ese año, resultaba que solo para tratar anemia se requería de más de 3.000 millones de soles en ese año. El CIS, este año, su presupuesto máximo para toda la población peruana llega casi a 300 millones. Es decir, todo el presupuesto del CIS de este año no sería suficiente para tratar ni siquiera la 10ª parte de los pacientes con anemia. Eso para que vean el enorme impacto de la anemia. Uno puede pensar, la anemia en el viejo no debe ser muy importante económicamente, sí, porque implica un gran gasto para el Estado peruano. Hasta ahí la primera parte, recalco las ideas. Mientras más viejo se es, más probabilidades de anemia. Es más frecuente la anemia si el viejo está hospitalizado, que si el viejo es ambulatorio en su casa. Y que la anemia tiene grandes costos, no solo un costo para la calidad de vida del paciente, sino también económicos y sociales. Hematopoiesis del anciano, para entender por qué hay más anemia en el viejo. Cuando nacemos, todo el cuerpo produce sangre. Es decir, cuando somos recién nacidos no tenemos huesos, todos nuestros huesos son cartílagos y todos los huesos producen sangre. De manera que yo debo entender esto de celularidad como la proporción del hueso que está produciendo sangre. El 100% de los huesos del recién nacido produce sangre. Conforme vamos creciendo se van osificando, de manera que la cantidad de hueso que produce sangre se va bajando. Para la edad adulta, a partir de los 20 años, se alcanza una meseta. Alrededor del 40-70% de los huesos producen sangre. Cuando uno llega a viejo, solamente está produciendo sangre alrededor del 30% de los huesos.
Puesto de otra forma, cuando somos recién nacidos, producimos, proporcionalmente hablando, casi 4 litros de sangre nueva por día. Cuando somos viejos, mayores de 60 años, producimos, proporcionalmente hablando, apenas 300 centímetros de sangre nueva por día. Eso es lo fisiológico, lo normal. La razón de esta disminución fisiológica es porque en esta primera parte nosotros crecemos y tenemos un gran metabolismo. En esta etapa de adulto no se necesita tanta sangre porque el objetivo es un equilibrio. El ser humano busca en esta etapa simplemente reproducirse desde el punto de vista de la naturaleza. Ya cuando uno se es viejo, ya no crecemos, ya no le importa la naturaleza desde el punto de vista reproductor y por eso va bajando los requerimientos de sangre. Eso hace referencia entonces que solo 1/3 del hueso de la médula del viejo produzca sangre, lo que lo hace proclive a que tenga anemia. Antes se hablaba de anemia del anciano, todavía no existe este término para muchos porque se piensa que el viejo es normal que tenga anemia. Un viejo que tenga hemoglobina 10 no se considera patológico, no se le suele darle importancia. Lo que ahora se debe entender es que no es que hay una anemia del anciano, sino que hay una anemia en el anciano que es más frecuente. Los otros parámetros hematológicos, como las plaquetas y los leucocitos, no cambian con la edad. Esto era para notificar cómo va cambiando la producción de sangre con el paso del tiempo. Que al inicio todos nuestros huesos producen sangre y que luego poco a poco se va reduciendo. La última parte de los huesos que produce sangre es la columna, particularmente la columna lumbosacra, un poco en la pelvis, pero sobre todo es la columna lumbosacra. Ahí es donde se queda la reserva medular. Esta imagen es de una médula ósea, no es de un recién nacido ni de un niño, corresponde más o menos a un joven de alrededor de 20 años. Lo que se observa acá es que hay varias células de diferentes tamaños y colores, y estos pequeños huecos blancos que ven corresponden a la parte grasa, a la parte que no está funcionando de la médula. En este campo, si juntáramos todas las imágenes en blanco, no llegan a 1/3, casi todo el campo está ocupado por médula productora de sangre. En cambio, esto ya corresponde a un paciente de 47 años, donde es notorio que hay más grasa y hay menos celularidad. Groseramente uno podría decir, bueno, está más o menos mitad por mitad, por ahí va. Y esto sí es de un viejo, de una paciente de alrededor de 80 y pico de años, donde fíjense, casi todo es grasa y quedan muy pocas células hematopoyéticas. Estos cambios en la celularidad y producción de sangre no deben producirse en cambios en el nivel de hemoglobina. Cuando un adulto tiene 14 o 16 de hemoglobina, el viejo debe tener el mismo nivel de hemoglobina, así tenga 100 o así tenga 120 años. El viejo debe valorarse con el mismo rango de normalidad. De esta segunda parte que acabo de hablar, recalco la idea hematopoiesis del niño, el pequeño capítulo dice que va a hablar un poquito del niño. Todos los huesos producen sangre. Hematopoiesis del viejo, solo 1/3 de los huesos del viejo producen sangre. Y lo último que produce sangre, el último reducto que nos permite vivir hasta los 100 o 120 años, es la médula que está en la columna lumbosacra.
¿Por qué se va produciendo este tema? ¿Por qué, o cómo, más que el por qué? Porque es porque envejecemos y tenemos menos necesidades. Número uno, porque el riñón, con el paso de los años, va produciendo cada vez menos eritropoyetina. A partir de los 18 a los 25 años, el riñón ya empieza a producir menos eritropoyetina que en edades anteriores, y obviamente eso va a hacer que haya menos sangre. La segunda causa es el RES, el sistema retículo endotelial. Cuando nacemos, el sistema retículo endotelial no está muy bien desarrollado, no suele producir muchas citoquinas. Vamos a ver que aquí, un poco más adelante, destaca el rol de una citoquina, que es la interleuquina 6. También las otras tienen, y demás, pero sobre todo las 6. Una vez más, entre los 18 y los 25 años, nuestro sistema retículo endotelial, aun si estamos sanos, aprende a producir grandes cantidades de interleuquinas inflamatorias. De manera que cuando somos viejos, a partir de los 60 o a partir de los 80 años, producimos casi 3 veces más citoquinas inflamatorias que cuando somos niños. Y estas citoquinas inflamatorias inhiben la proliferación hematopoyética. El tercer factor es el hígado. El hígado, y esta proteína que forma parte de un gran complejo de proteínas, esa proteína epsilina es producida en respuesta a inflamaciones crónicas, a infecciones crónicas. Es un mecanismo de defensa del hígado frente a una inflamación, frente a una infección. La epsilina capta o impide la absorción, utilización de hierro y la proliferación de clonas hematopoyéticas. Al inicio de la vida, una vez más, no producimos mucha epsilina, apenas están activados algunos genes para producir epsilina, y a partir de los 40 años, súbitamente, y sin que sepamos exactamente el por qué, el hígado es capaz de producir grandes cantidades de epsilina. La suma de estos 3 factores son responsables del por qué no hay, o por qué disminuye la hematopoiesis. Tipos de anemia. Va a variar. Esta es una tabla linda que aplica más o menos a depende de si está hospitalizado o no hospitalizado. Si es que está hospitalizado, la causa principal de anemia es anemia por enfermedad crónica. En gringos, Estados Unidos. Y le sigue la ferropénica y demás. En cambio, el no hospitalizado es nutricional. Y en segundo lugar, la enfermedad crónica, entendiendo por anemia nutricional a la suma de la ferropénica, melaloblásica, por ácido fólico y la B12. No he colocado acá, por estudios en países como Brasil o como la India, la causa más frecuente de anemia en viejos no hospitalizados sí sigue siendo la nutricional, pero específicamente la ferropénica. Y en pacientes hospitalizados en la India, insisto, o en Brasil, que tiene un sistema de salud más apropiado, más desarrollado, sigue siendo la anemia ferropénica. Es decir, y de aquí suelo hacer la pregunta que les toca responder de esta clase, que la piden 2. La anemia más frecuente en un viejo hospitalizado peruano es la anemia ferropénica. Y en un viejo peruano no hospitalizado que esté en su casa, sigue siendo ferropénica. A diferencia de lo que les muestro aquí, que son los gringos, en la que los hospitalizados es enfermedad crónica.
Vuelvo a recalcarlo porque en el semestre pasado, a pesar que lo recalqué, siguieron hablando de parado. Los viejos peruanos, su principal causa de anemia, tanto que están en su casa como si están en un hospital, es la anemia ferropénica, tan igual como los niños peruanos, a diferencia del resto de países desarrollados, donde es la anemia por enfermedad crónica la más importante. Etiología de la anemia. Va a ir desde algunas enfermedades como hepatitis, artritis reumatoide, estados pediátricos, hemorragias particularmente del tracto digestivo, carencias nutricionales, pero eso lo desarrollo un poquito mejor aquí. Una causa importante de anemia ferropénica en viejos, también en la torácica en viejos, son los fármacos, la automedicación, que es más frecuente entre los viejos. Por ejemplo, ayer hablaron con el doctor Ruiz de anemia ferropénica y saben que el hierro que llega, que se absorbe principalmente en el intestino, es hierro ferroso, en valencia +2. Existe la absorción de la valencia +3, pero es pequeñita. Casi todo el hierro de los seres humanos viene de valencia +2. Y el doctor Ruiz les debe haber explicado que este hierro valencia +2 tiene un receptor en el intestino que capta cualquier metal que esté en valencia +2. Esos metales pueden ser calcio, pueden ser magnesio, de manera que si el viejo empieza a consumir cosas que no necesita, pero que él cree que sí necesita, como el magnesio, el magnesol, o suplementos de calcio, porque los viejos suelen pensar que la osteoporosis duele y piensan que el calcio les es bueno. Va a haber un aporte excesivo de otros minerales de valencia +2 en detrimento de la absorción del hierro, porque nadie se preocupa de los suplementos de hierro. La medicina natural también tiene sus bemoles en eso. Tanto que el togo, producto netamente peruano, un hecho a partir de papa con propiedades antiinflamatorias, pues tiene la capacidad de ser un quelante de hierro. Yo no digo que se pueda usar la medicina natural, pero en la población que ustedes van a tratar, la gente piensa que por ser medicina natural no tiene efectos adversos o consecuencias. Si la persona tiene algo de dinero, va a usar medicina china, como es el ginkgo biloba, que casi es lo mismo que el toco para efectos prácticos, pero el ginkgo biloba también que la quema. Solo como ejemplo de las muchas medicinas naturales que hay que bloquean el hierro. Hay otros fármacos, cuando ustedes han hecho farmacología, y no se incide mucho cuando hablan de farmacología del hierro, porque se piensa que uno se da y se absorbe solito. El hierro puede ser inhibido en su absorción, por ejemplo, por todas las fluoroquinolonas, por casi todas las tetracipinas, por fármacos hipertensivos, por casi todas las hormonas, etcétera, etcétera. Es decir, el hierro tiene, primer factor, mayor facilidad para hacer medicación. Segundo factor, usa fármacos más que otros grupos poblacionales y fármacos innecesarios. Otro fármaco necesario es esto del ensure y derivados, no solo eso. Ahora hay montones de estas leches. No hay viejo que no le guste esto porque creen que es un alimento completo. ¿Qué tiene que ver con hematología? Si se fijan en la lata, dice aquí el contenido, el escaso contenido que trae el hierro. 1.31 por cada porción de 220 mililitros, una porción de comida.
Por cada porción, el ser humano necesita, normalmente, el viejo necesitaría 8 o 10 miligramos al día. Esto de aquí no aporta hierro. Cuando la empresa lo produce por primera vez, lo presentaba como un producto de engorde y no de aporte de nutrientes. Pero luego el concepto derivó a que sí era un aporte de nutrientes, cuando la empresa nunca dijo que lo iba a hacer. No fue diseñado para eso. De hecho, si se consume en shur con otras vitaminas, incluyendo vitamina D o la dieta, actúa como bloqueante, también como gelatinizante. Esto de acá, hace algunos años había esta opción que decía que crear una galleta de hierro más chingada si salía en la televisión. Algunos de ustedes deben recordar la propaganda que había. Y nos faltaban siempre los despistados que decían que, qué genio que es este peruanito, que a él se le ocurrió que nadie más por primera vez. En realidad, los intentos de hacer galletas de hierro o chocolates con hierro son tan viejos como el desarrollo de la cocaína, a partir del año 20. ¿Tiene algo de malo esta galleta en especial? No, como todas las otras que fracasaron en su momento. ¿Aporta hierro? Sí. ¿Para un viejo puede comerlo? Sí. Hay viejos que les gusta porque salen de la televisión, lo miran. ¿Cuál es el problema de esta gracia? Que siempre ha habido eso. Muy aparte del sabor. No sale muy bien, pero sus aparatejos van a mirar el aporte calórico. Esto de acá, por cada paquete, aporta 420 kilocalorías. Mi Oreo, que me encanta el Oreo, en todo el paquete solamente 160 kilocalorías. Ese producto literalmente engorda harto. Y al viejo no le va a servir ese tipo de productos. O no solo al viejo en general. Otro problema del viejo es la dieta. Un problema enorme del que no trato mucho aquí es el problema del viejo, la dieta y la economía. El viejo vive de la jubilación y la jubilación es pobre. Por consiguiente, ya hay una limitación en cuanto a los alimentos y las veces que come. Pero el otro son los errores de la alimentación que traen, las malas concepciones. Por ejemplo, ¿qué trae el hierro? Trae el hierro la sangre, el vaso, las rellenas. Honestamente, todos los productos bien feos y desagradables, pero es lo que más hierro trae. Cabeza de res. Quien sea de la sierra, quien vaya a la sierra, quien vaya a Huancayo, hay la creencia que el caldo de cabeza de res es milagroso, fantástico y poderoso. Cuando en realidad no es más que un Gatorade más salado. No es nada especial. Existe una obsesión con la pechuga de gallina. Hay viejitos que dicen que no comen otra cosa que no sea pechuga porque creen que la pechuga tiene un excelente, aporta mucho más proteínas y tiene cosas. Desde el punto de vista del hierro, que es mi objetivo, fíjense que ninguna parte del pollo o gallina sirve de algo. No aporta nada. Igual con el mondongo. Los pescados. Coloco ahí cojinola porque es más agradable que comer bonito. Como sabrán, el bonito tiene un sabor peculiar, fuerte. Sin embargo, el bonito sí es más nutritivo. Es el único pescado junto con la caballa, que ya no el caballo, que sí aporta hierro. Todos los otros pescados que cuestan más tienen menor calidad en cuanto a hierro y también de proteínas. Las jamonadas, estas otras cosas, ningún valor. En resumen, ¿qué tiene de aporte cárnico de hierro? Básicamente algunas vísceras, sangre, y no lo coloqué aquí, carne, sobre todo la carne de cubo, que no se suele consumir con toda la potencia que debería consumir. En vegetales la cosa va peor, porque acá vienen más fantasías. Ustedes deben haber pasado
por esas fantasías que su mamá le dice, oye hijo, estás con anemia, y le preparan un menjunje, los famosos extractos. O van al mercado y le dicen, señora, quiero un extracto para la anemia. Casi siempre esos menjunjes contienen beterraga, espinaca, alfalfa, por ahí a veces zanahoria, por ahí otras cosas más desagradables. En algunos sitios incluso hacen extractos de rana. Por el rana también la licúan y piensan que es mágica milagrosa. Como ven ahí, al final de la tabla está la beterraga. ¿Aporta hierro? No. Cero hierro. La espinaca, las lentejas. Van a escuchar que las lentejas que se le echa al limón, el pescadillo, que le va a quitar. Eso es mentira. Las lentejas dicen que traen hierro, sí, más o menos. Pero fíjense la porción. 100 gramos. 100, la primera porción. Es en gramos, no es en miligramos, me había corchado. Es una porción de 100 gramos de lenteja, no por miligramos. Como no cocinan, cuando ustedes comen un plato de lenteja, tiene arroz, papa, tiene a veces pescado o algo, huevo, lo que quieran ponerle, y de lentejas como máximo van a comer 30 gramos de lentejas. Comer un plato de lentejas de 100 gramos es soplarse 3 platos de lo que normalmente ustedes comen. Y eso no es muy agradable por varias razones. El que le eche el limón encima no ayuda. Sí, en teoría les han dicho que en farmacología el limón mejora la absorción de hierro. Sí, el asunto es que nos he preguntado cuánto mejor la absorción de hierro. No se mejora más del 10%. No suele ser muy útil. Lo mismo para la espinaca. La alfalfa, uno puede decir, la alfalfa tiene más hierro. Sí, pero no. La alfalfa tiene más hierro, pero para la vaca. La vaca rumia. La vaca tiene 3 estómagos que le permiten rumiar y su digestión ser casi de 3 a 4 días. La digestión, nuestro pequeño intestino, no rumiamos si tenemos solo un estómago, y nuestra digestión no llega ni siquiera al día y medio. Por consiguiente, no extraemos hierro de la alfalfa, por más que la licúen y la charquen. La alfalfa no sirve como porte de hierro. Esas creencias las trae el viejo y las aplica, y no hay quien le diga que eso no lo debería hacer. Y obviamente eso contribuye a la vida. El cuadro clínico. A ustedes ayer han hecho anemia ferropénica. Y como parte de la anemia ferropénica, igual en semiología han visto el cuadro del síndrome anémico, que el paciente con anemia se queja de cansancio, fatiga, astenia, inamia y demás gases. Ese cuadro clínico que les han descrito de la anemia no se aplica al viejo. Un viejo toda la vida va a estar más cansado que un joven. El viejo va a tener, a un viejo de 80 años, de todas maneras les va a decir que tiene debilidad. ¿Que puede caminar? Sí, pero va a caminar con dificultad. Tiene tendencia al sueño. En un viejo eso no es anormal. De hecho, uno ve que el viejo se queda dormido a las 10 de la mañana, porque es normal. Para uno, para nuestra población es normal, así es que no le presto mucha atención a eso. Laboratorio. Ahorita hablo de nuevo sobre el cuadro clínico. A ustedes les han dicho que la anemia ferropénica viene con valores microcíticos, pero eso se aplica solamente, pues válido solamente a partir de los 15 a 18 años hasta más o menos los 60 años de edad. Después de eso, la anemia ferropénica en viejos rara vez viene con volúmenes microcíticos. Lo usual es que venga con volúmenes normocíticos
Y si es que ya es muy viejo, va a venir con volúmenes macrocíticos. El tratamiento. Ayer les deben haber dicho que el tratamiento de la anemia ferropénica es darle sulfato ferroso a la anemia ferropénica. En los viejos no absorben bien y suelen tener muchos problemas con el sulfato ferroso. De manera que si yo le doy sulfato ferroso a un viejo, no lo estoy tratando realmente. Hay cambios entonces de lo que les han enfocado ayer y de lo que les van a enfocar en todas sus clases de medicina con lo que se aplican los viejos. El cuadro clínico se desprende de varios estudios que se han ido haciendo a lo largo del tiempo y que han ido dándonos una mejor idea del cuadro clínico de la anemia en el viejo. Por ejemplo, un signo de anemia es la disminución cognitiva. Es decir, es un viejo que normalmente es capaz de contar una historia, la misma historia de siempre, el cuento repetido de siempre. Pero un buen día deja de contar su historia que ya la conocemos y no nos va a causar extrañeza. Eso es disminución cognitiva. Si yo tengo a mi abuelito que todos los días me contaba cómo se fue, qué sé yo, al monte, o que vino de la sierra, o que vino de Piura a Lima, el día deja de contármelo, porque le dice ya una cosa, esto que tiene Alzheimer, no hay problema, eso es normal. No, ese es un síntoma de anemia. Cambios del carácter. Los viejos normalmente tienden a ser afables, no siempre, pero en lo posible tienden a ser afables, en el sentido de que con gusto suelen contar sus historias. Pero luego se van a volver huraños, esquivos, ariscos. Ese cambio en el carácter también es una señal de anemia en el viejo. Disminución de la fuerza muscular. Esto en qué se traduce en el mayor de los signos de anemia. De todo el cuadro clínico que voy a hablar y de lo que les voy a preguntar, la segunda pregunta, la primera la recalco, ¿cuál es el tipo de anemia más frecuente en el viejo peruano? Ferropénica, independientemente de la hospitalización o de la casa. La segunda pregunta que les voy a hacer, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál es el signo clínico más importante de anemia en un viejo? Y deriva de esto. El viejo tiene menor fuerza muscular, de manera que los viejos se caen. Ese es el signo clínico más importante de anemia. Que un viejo se caiga 2 veces en un mes, es muy probable que tenga anemia. Si se cae 3 o más veces, es fijo que tiene anemia y otra enfermedad más. Y eso configura el mayor signo porque es el más fácil de identificar en un viejo. El viejo les va a decir, no, es porque había un hueco y no vi. O el viejo les va a encontrar otra explicación. Es porque estaba distraído, porque me resbalé, por N causas. No importa la causa. Así se le cruce un gato, si se cae el viejo, se considera que hay probabilidad de anemia. Mayor riesgo de depresión, que tiene que ver con el cambio del carácter. Mayor riesgo de demencia. Antes se pensaba que la demencia tenía que ver con la anemia en el viejo. Entonces sabe que aquellos que durante niños no han recibido hierro, como la gran parte de niños peruanos, tienen casi 3 veces más riesgo de hacer demencia pasado los 60 años. Hay más demencia tipo Alzheimer, más demencia en general en países subdesarrollados que en países desarrollados. Uno de los factores es la pobreza de niños. Obviamente todo eso trae como reflejo que los viejos se mueren. Un viejo con anemia tiene mayor probabilidad de morir que un viejo sin anemia. Delirio, ¿qué se llama delirio? Hoy día, bueno, ya no tengo cómo cuidar a mi mamá, estoy solo y digo, bueno,
quiero ser mi vida y voy a dejar a mi mamá en un asilo de estos pitufos que hay ahora en Lurí. Y mi mamá, que tiene 90 años, se da cuenta que la voy a abandonar, entra en un estado de estrés, puede que me reclame y me diga, hijo, ¿por qué me dejas? O simplemente diga, sí, hijo, vete, porque en fin, sigue siendo mamá hasta el final. Pero al día siguiente me llaman y me dicen, su mamá está disvariando, no reconoce, no quiere comer. Eso es delirio, un cambio en su conducta abrupto que implica cierta agitación psicomotriz. Es más probable el delirio en viejos con anemia que en viejos sin anemia. Toxicidad frente a fármacos. La aspirina con hemoglobina normal o con anemias leves, cuando tienen anemias moderadas o severas, tienen otra distribución, otra farmacodinámica y es más fácil que un viejo con anemia se intoxique en comparación a un adulto. Y aquí, y el que destaco y quiero destacar mucho es esto. Recuerden que eso es lo que les voy a preguntar y espero que no se equivoquen, como en el semestre pasado, como en los años pasados, que siempre hay alguno que se le ocurre encima reclamar. Ya casi por terminar. La anemia va a producir cierta hipoxia tisular. Esto en el viejo va a traducirse en una disregulación autonómica. ¿Eso qué significa? Significa que el viejo va a tener mareos, significa que el viejo va a sentir más frío, y si siente más frío ya no quiere caminar, significa que el viejo va a empezar a tener zumbido y ya no va a escuchar. Esto también se va a traducir en sarcopenia. Es fisiológico que a partir de los 40 años tengamos menos músculo estriado que en comparación de un joven de 20 años, por más que hagamos ejercicios. Y esta sarcopenia se va a traducir en calambres en los viejos y va a ser más severo si es que hay anemia. En mayor osteoporosis por la menor movilidad. Y todo esto, junto con otras cosas más, van a mezclarse para que el viejo presente disminución de la actividad física, debilidad muscular, fatiga. Esto se traduce en un síndrome de fertilidad que se muera. Todo empezó, todo se disparó por la anemia. Es muy cierto que un viejo que cuando ya tiene anemia, y tiene 10 de hemoglobina, ya lo más probable es que traigan por lo menos 2 comorbilidades en países subdesarrollados. Al momento de ser diagnóstico de una anemia en un viejo 11,9 de hemoglobina, en países subdesarrollados, lo más probable es que ya tenga por lo menos 2 comorbilidades o más. Casi al inicio mencioné que el organismo de los viejos producía más citoquinas inflamatorias y que estos detenían la producción de sangre. Estas son las más importantes. ¿Les voy a preguntar? No, solo quiero que quede el concepto en su mente que tenemos más citoquinas inflamatorias conforme envejecemos. Y de esas destaca bastante la interleucina 6. También les había mencionado el rol de la eritropoyetina, que cada vez vamos a tener menos eritropoyetina y que eso va a contribuir a la anemia del viejo. Esto de aquí es para que vean caída y anemia. Cada vez que un viejo se cae, en el tiempo va a desarrollar anemia, es decir, si yo tengo 70 años y me caigo ahorita, ¿es posible que tenga anemia de 10 u 8? Sí. Pero si no tuviera, digamos, me hacen un hemograma y tengo 12 de hemoglobina, pero me he caído hoy día, la probabilidad de ese 12 de hemoglobina en los días, en las semanas siguientes, caiga y yo haga anemia, también es alta. La caída no solo implica que el viejo ya tiene anemia,
sino que se considera como un predictor de que me va a hacer anemia en las siguientes semanas. Este es el número de comorbilidades asociadas con anemia. En el gráfico de allá hay uno más parecido que tiene un poco mejor. Si no tengo nada, ni anemia ni nada, esta es la probabilidad de morir, una, digamos, lo azar. Si yo tengo solamente anemia, tengo mayores probabilidades de morir que si tuviera diabetes. Tiene más peso que la diabetes en el 2 veces más. Si junto anemia y diabetes, por ejemplo, dos comorbilidades, va subiendo. Y si voy sumando las comorbilidades, voy subiendo, subiendo y subiendo. Tener diabetes, insuficiencia cardíaca, un poquito de insuficiencia renal y mi anemia, es casi fijo que ya me toca morir en los siguientes 6 meses. Con esa gráfica termina la exposición. Recalco las dos preguntas porque espero que no haya reclamos, aunque sé que los va a haber. ¿Vale la anemia más frecuente de los viejos peruanos? Ni siquiera les voy a preguntar porcentajes, solo que me digan farpénica. Pero doctor, no me ha puesto así la pregunta, cierto, porque a veces me dicen, póngamelo como caso clínico, me lo exige Lucho Carrasco, el coordinador, me dice, yo les contesto, el viejo de 140 años que vive con hemoglobina 8, ¿tiene usted cuál es el maldito tipo de anemia? No, porque si es viejo tiene memoria elástica, no tiene flujo. No me la chupa, más de la farmacéutica. Y luego, ¿cuál es el signo más importante de una anemia en un viejo? Caídas. Pero usted no me ha puesto que sea caídas. Bueno, porque también me piden que lo pongan como cuadro clínico, les conté. Vieja de 98 años que se cae 10 veces. ¿Qué tipo de anemia espera usted? No sé, faltan datos. Faltarán ferropénica también. Ojalá que no se equivoquen. Sobre eso y nada más para este curso. Nos vemos mañana.